Bueno, yo empecé a estudiar Derecho porque desde muy chiquita yo le digo a mucha gente que peleaba con todo el mundo. Literalmente para mí como que no había nada más importante que los derechos de las mujeres, de las niñas, de las personas diversas. Y como peleaba tanto, mi forma de canalizar un poco mi insatisfacción con el mundo fue volverme muy abogada desde chiquita. Así que para mí también fue un poco natural entrar a estudiar Derecho. Creo que en Derecho además encontraba muchas cosas que me gustaban, desde filosofía hasta historia, hasta sociología. Me acuerdo que me encantaba la clase de sociología jurídica. Y como en sexto semestre, después acababa de empezar la pandemia, yo llevaba mucho tiempo trabajando desde Derecho Internacional. Ya había empezado también a investigar un poco temas de inteligencia artificial y de tecnologías, y con esta sensación de que quería meterme más como en hacer políticas públicas, en cambiar un poquito más el mundo con herramientas más allá de las jurídicas, descubrí que existía la carrera de gobierno. Me acuerdo que empecé a mirar economía, pero sentía que era demasiadas matemáticas y también sentía que tenía mucho que ver como con un poco la sofisticación del método matemático, pero yo quería herramientas concretas para cambiar mi entorno. Y es la razón por la que encontré gobierno. Creo que alguna amiga me dijo, como, ¿por qué no miras el pensum de gobierno? Una amiga que justamente se graduó de economía y de gobierno, y me dijo, yo siento que a mi gobierno me dio como esta parte concreta que la economía no me había dado. Así que yo revisé el programa, me encantó, y me encantó además que era profundamente interdisciplinar, que podía aprender diferentes cosas. Así que decidí hacer el doble programa con gobierno en sexto semestre. Estábamos en medio de la pandemia, así que pues eso, o sea, decidí hacerlo en medio de la pandemia. Me acuerdo que la primera clase que vi fue Introducción a las Políticas Públicas con Philip, y me acuerdo que me encantó como la proyección social, incluso los mismos trabajos, que yo decía, qué importante tener que entender cómo funciona el Estado y cómo funcionan los programas del Estado. Yo había estado, antes de empezar gobierno, en Prosperidad Social en el Cauca, y trabajando en los programas de transferencias monetarias condicionadas, particularmente en Más Familias en Acción, y me acuerdo mucho de pensar, siento que estos programas necesitan reestructurarse, porque sentía que había incentivos perversos que se estaban generando en este tipo de programas que nadie estaba resolviendo y que definitivamente yo, desde trabajando en el Cauca, no iba a poder resolver. Y es la razón por la que después, cuando empecé gobierno, y me acuerdo que Philip hablaba mucho de los programas de transferencias monetarias condicionadas, dije como, este es el lugar y aquí es donde voy a aprender cómo es que reestructuramos esto, cómo generamos los incentivos que son y cómo realmente generamos los cambios que yo quiero generar. Yo creo que para mí, cuando uno estudia Derecho y cuando estudia Gobierno, tiene unas inquietudes muy particulares, o sea, hacia las diferencias que hay en el mundo, hacia la inequidad, como que uno tiene una vocación de servicio por naturaleza. Creo que ahí se unen las dos carreras, pero además para mí la diferencia sobre todo era que en Gobierno yo había aprendido a pensar el mundo y tenía herramientas para hablarlo, para discutirlo, para argumentarlo, pero yo sentí que en Gobierno obtuve un poco las manos para gestionar ese cambio, como las manos para hacer realmente política pública, para realmente transformar desde distintas herramientas que sentía que me estaban faltando. Entonces para mí fue el complemento perfecto. Fue, sí, pensar de una manera, pero también tener herramientas muy concretas para accionar el cambio. En 2021, yo hacía mucho tiempo estaba muy interesada en temas de política pública, y gracias a mi conexión con una profesora de la universidad había empezado a meterme más en temas de inteligencia artificial, de datos para política pública, de hacer política pública basada en la evidencia, y había conocido este programa que tiene la Universidad de Chicago en verano, que es un programa para aprender a utilizar los datos para hacer política pública. Era costosísimo, así que yo solamente dije, como no, es imposible aplicar. Pero cuando llegó la pandemia, se redujo el precio del programa a la mitad y además empezaron a ofrecer becas. Y eran unas becas solamente basadas en mérito, entonces no importaba si uno necesitaba o no la beca, uno podía aplicar y decir como, ténganme en cuenta. Así que apliqué, me aceptaron en el programa de Chicago y
Además me dieron una beca bastante generosa, solamente basada en mis méritos. Y entonces estuve todo el verano del 2021, que fue desde junio hasta agosto, haciendo el programa de la Universidad de Chicago de Datos y Políticas Públicas. Fue un programa muy intenso, altamente cuantitativo, de aprender a programar en R, que era un programa que era completamente nuevo para mí. Además yo era muy nueva todavía en gobierno, entonces no había realmente visto todas las clases cuantitativas, pero fue una experiencia muy retadora, muy emocionante. Mi trabajo al final fue un trabajo para entender cuáles son las razones por las que diferentes personas que están migrando a Afganistán se devuelven a sus países, y las condiciones socioeconómicas en las que hacen ese retorno a sus países. Así que para mí fue una experiencia muy, muy, muy valiosa, especialmente porque pude complementar tanto mi formación jurídica como mi formación en gobierno con herramientas muy centradas en evidencia para las políticas públicas. Bueno, yo actualmente trabajo en la organización Datasphere Initiative. Datasphere Initiative es una organización que fue incubada por una organización francesa que es el Internet and Jurisdiction Policy Network. Actualmente la organización se acaba, o bueno, hace pocos meses nos incorporamos como una ONG en Suiza. Las oficinas todavía están en París, y mi trabajo como investigadora asociada es un poco una mezcla entre manejo de proyectos, investigación, gestión de fondos, como de fundraising, como de traer nuevos proyectos, también mucho de política pública. Entonces un poquito una mezcla de todo. Como es una organización que está empezando, es muy emocionante hacer parte de ese crecimiento, y básicamente lo que tratamos de hacer en Datasphere es garantizar que toda esta manada de datos en donde estamos nadando actualmente realmente pueda desbloquear su valor para todas las personas. Esto implica traer beneficios a todas las personas, a todas las comunidades. Entonces trabajamos por generar marcos ágiles de gobernanza de datos, para que esto realmente suceda en todas partes del mundo. Entonces yo trabajo en esa mezcla de gobernanza de datos para distintos tipos de tecnologías. Entonces acá se vincula mucho con mi pasión por temas de inteligencia artificial, de otras tecnologías, los metaversos, la realidad extendida, pero se mezcla también con mi pasión profunda por la equidad de género, por las luchas de género, por tener un mundo más diverso e incluyente, y creo que esto hace parte necesaria de la conversación alrededor de la gobernanza de datos. Entonces eso hago en mi trabajo. Soy muy feliz. Bueno, pues efectivamente yo desde el año pasado, con mi primer reconocimiento summa cum laude, siempre había sentido esta necesidad de traer lo que estaba aprendiendo de regreso. Creo que además en la universidad tenemos el potencial para explorar los temas de tecnologías desde todos los campos. Entonces empecé a soñarme un programa de cómo se vería un curso realmente interdisciplinar, donde las personas de todas las carreras puedan venir y aprender, y que no dependan ni de 1000 prerequisitos ni de 1000 conocimientos previos para poder tomar una clase sobre tecnologías. Entonces empecé a construir el programa. La clase se va a llamar Bots, Metaversos y Políticas Públicas. Literalmente va a estar abierta a todas las personas de la universidad, que es algo que a mí personalmente me emociona un montón. Así que vamos a aprender sobre las diferentes formas, cómo se utilizan los datos para las políticas públicas, sobre las diferentes tecnologías que existen hoy en día, y sobre todo de los retos concretos que tenemos en América Latina, integrando estas tecnologías a la vida, gobernando estos datos, estas tecnologías, y cómo esto en últimas es un conocimiento que seguimos construyendo, que podemos construir colectivamente y que podemos construir desde todas las disciplinas. Así que es un curso que está abierto a toda la universidad, que empezaremos a ofrecer desde el próximo semestre desde la Escuela de Gobierno, en alianza con Ingeniería Industrial. Así que es un proyecto que me emociona un montón, y que ojalá mucha gente también pueda unirse y explorar estos temas desde todas las disciplinas. Pues mis próximos proyectos, además del curso que vamos a estar dictando el próximo semestre, incluyen seguir trabajando en Datasphere Initiative por un tiempo. Creo que
trabajar ayudando a que una organización crezca es súper emocionante, y sobre todo una organización tan diversa. Yo soy la única colombiana dentro del equipo y así cada miembro del equipo es de un país diferente, entonces eso es muy emocionante. También en unos 2 o 3 años me veo haciendo mi maestría, y mientras eso yo también trabajo en muchos proyectos sociales. Actualmente estoy fundando una iniciativa para inspirar a las niñas y a las mujeres jóvenes a meterse en el mundo de tecnologías. Tenemos un programa consolidado, y estamos en proceso también de diseñar el plan estratégico para esta nueva organización. Ya hemos hecho varios pilotos de la metodología, así que espero que eso también sea un proyecto muy bonito que está surgiendo y es algo que va a seguir creciendo en este tiempo. Yo creo que lo más valioso del programa de Gobierno de Asuntos Públicos es la profunda interdisciplinariedad del programa. Creo que la posibilidad de aprender de economía, de derecho, de ciencia política, realmente le da a uno muchas herramientas para construir el cambio que quiere ver. Creo que además el enfoque profundamente social y la gran diversidad de electivas de las que podemos elegir es algo muy valioso. Yo particularmente sentí que Gobierno me había dado las manos para poder gestionar ese cambio que quería hacer. Entonces creo que toda persona que esté interesada o que le suene o que le llame la atención algo que se llame Gobierno es porque tiene también en su propia historia muchas motivaciones de por qué quiere gestionar el cambio, y creo que Gobierno es una excelente opción para realmente tener esas herramientas para gestionarlo, y pues para cambiar el país, nuestra región, nuestras diferentes zonas del país y también el mundo.